Estamos de regreso. Oiga, este tema de la pandemia ha generado múltiples polémicas en muchos sentidos, desde la atención de la pandemia hace ya prácticamente 11 meses, los números que han ido diferenciándose a lo largo de tantos meses. Ya acabamos, ya tenemos aplanada la curva y esa curva finalmente nunca se aplanó. ¿Sí? No se tiene controlada la pandemia. El mes de enero fue terrible, fue devastador para nuestro país. Fueron casi 33,000 muertos, 438,000 contagiados, nada más en enero, le estoy diciendo. Tan solo el 21 de enero pasado, el peor, 1,803 muertos, fue el peor día de todos. El semáforo rojo, ¿qué le digo? Cuando pensábamos que empezaba a tornarse más hacia amarillo y hacia verde, bueno, pues no. En este momento, una buena parte de las entidades se mantienen en rojo, las otras, una buena parte, se mantienen en naranja, al límite en el color, con la posibilidad de que la próxima semana el país se pinte cada vez más de rojo y el número de contagiados y lamentablemente de muertos se incremente. Teníamos una esperanza, el 24 de diciembre teníamos una esperanza de la vacuna y esa vacuna pues no está llegando, no hay vacunas. Y bueno, en medio de todo esto, déjeme decirle que tengo el gusto de platicar esta noche con la doctora Laurian Jiménez Fay, investigadora de microbiología de la UNAM y autora del libro Daño Irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México. Doctora, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto estar en el programa. Gracias por la invitación. Gracias, doctora. A ver, con todo esto, este panorama que pinté en este momento, con todo esto es por lo que dices que es una gestión criminal, que es un término, un calificativo duro. Sí, es lo que mucha gente me recalca, ¿no? Es un calificativo duro. Yo creo que es más duro que 158,000 personas en cifras oficiales, pero considerando la realidad en el exceso de mortalidad, estamos hablando de más bien unas 400,000 personas hayan muerto, la mayoría de las cuales fueron muertes prevenibles. Yo creo que eso es más duro, ¿no? Que llamar un acto criminal lo que es criminal. Es un acto criminal cuando se sabe qué se tiene que hacer para controlar un problema que puede llevar a centenas de miles de personas a morir y no se hace. Es decir, que se ha sabido que se tiene que hacer para detener la muerte por COVID-19 en nuestro país y esa es una decisión que se ha tomado de no llevar a cabo esas acciones. Entonces, ¿le llamo criminal? Sí, así le llamé en el subtítulo del libro y así lo sostengo. Es criminal que no se esté haciendo algo por detener la pérdida de vidas masiva que se está dando en nuestro país. Cuando hablas de daño irreparable, te refieres justamente a estos, a los muertos, a los 159,000 que te anticipo, porque ya llegamos a 159,000 muertos. ¿Es a lo que te refieres? ¿Hay posibilidades, sí, te pregunto, doctora, de cambiar ese daño irreparable? No, el daño que es irreparable es eso, irreparable. Irreparable es para todas esas familias, esas vidas que se perdieron son irreparables, son insustituibles. Esas ya se perdieron y es un daño irreparable para esas familias que perdieron a esos seres queridos, a esos amigos, conocidos, colegas, etcétera. Para ellos todos es un daño irreparable. Para los muertos de hoy y los de mañana y los de la semana que entra es un daño irreparable. Pero no se ha cometido, no. Mientras quedemos vivos, todavía hay algo que se puede hacer. Porque ahorita estamos sumando 159,000 muertos, pero la proyección que hay para el verano es que habrán cerca de 600,000 muertos en México
por COVID-19. Entonces, ¿se puede hacer algo? Sí, hay mucho que se puede hacer porque quedan muchas vidas por salvar. En ese sentido, doctora, ¿qué errores identificas en esta investigación? Que entiendo es una investigación documental, eres una científica, una investigadora. Vamos, ¿qué errores encontraste y qué tendría que hacerse? ¿De qué manera se tiene que cambiar? Sí, el error principal es que México nunca aspiró a contener la dispersión de los contagios, es decir, que se ha dejado que los contagios continúen expandiéndose por la comunidad y ahora están en las comunidades dispersos de forma rampante. Entonces, el problema es que el doctor Hugo López-Gatell decidió que en México lo que iba a hacer es tratar de administrar los contagios en el tiempo, es decir, dejar que la gente finalmente se siga infectando. En México nunca se ha procurado contener los contagios, de ahí que nunca se han hecho un suficiente número de pruebas diagnósticas, de ahí que nunca se ha hecho una vigilancia de la migración en nuestro país, de ahí que nunca se ha corregido el rezago que tienen las cifras que reporta la Secretaría de Salud, y como eso, muchos etcéteras, ¿no?, que se pueden agregar. Pero todos se originan del problema fundamental, que es que no se tiene la aspiración de contener la dispersión de los contagios en la comunidad. Entonces se han seguido expandiendo y a mayor número de contagios, mayor número de enfermos, y mayor número de enfermos son más hospitalizados y mayor número de muertos, ¿sí? Finalmente. Entonces el problema fundamental ha sido ese. ¿Quién es a tu juicio entonces el responsable de este daño irreparable, de esta gestión criminal? Bueno, pues los responsables son quienes tomaron la decisión de emprender una estrategia tan letal como esta que nuestro país ha llevado, quienes idearon esa estrategia malavida, ¿verdad? Y quienes hayan autorizado que esa estrategia se implementara, ¿no? Entonces, tanto el artífice de una estrategia que ha llevado a casi 400,000 personas a morir, ¿no?, como quien lo haya autorizado, ¿verdad? Autorizado que así se hiciera. Entonces, pues esos son los responsables, ¿sí? Oye, déjame preguntar porque el tiempo se me va encima. Esta noche el doctor López-Gatell dijo, el cubrebocas sigue siendo muy limitado para proteger a quienes lo usan. ¿Estás de acuerdo? Perdóneme, pero qué barbaridad. Es realmente el colmo. Voy a tratar de no enojarme demasiado porque luego soy muy, muy apasionada cuando doy este tipo de entrevistas, pero no, bueno, es el colmo, ¿no? Me está dando materiales para escribir el segundo volumen del libro o qué, ¿no? Es decir, esto es una irresponsabilidad tan grande. Y luego me preguntan, el título es muy fuerte, criminal. No, no es muy fuerte. El título es muy exacto, ¿sí? Es decir, ¿cómo puede ser posible que un hombre que se precia de ser un médico y un científico ponga en duda la utilidad de una herramienta que se sabe que es tan importante para la prevención del contagio de las enfermedades que se transmiten por vía respiratoria? ¿Cómo puede ser posible que ponga esto en duda cuando en contra de todo el cúmulo de evidencias científicas, en contra de todas las opiniones de expertos médicos y científicos a nivel mundial? Aquí tenemos a López-Gatell, que siempre piensa algo distinto, ¿no? Él cree que los asintomáticos no contagian, a pesar de las evidencias científicas que dicen lo contrario. Piensa que el cubrebocas no sirve, a pesar de todas las evidencias científicas que dicen lo contrario. Piensa que no es importante vigilar la migración a nuestro país, a pesar de todas las evidencias científicas que dicen lo contrario. Entonces, bueno, en resumen, si una persona está yendo en contra de todas las evidencias científicas, es porque quien está a cargo de la gestión de la pandemia en nuestro país simple y sencillamente no es un científico, no se está basando en las evidencias científicas. Este es un político disfrazado de médico y científico que, pues bueno, él se basa en las conveniencias políticas, más no en las evidencias. Y esto finalmente
pues digo, no es distinto a otras. Los políticos siempre nos han metido muchas zancadillas y nos han visto la cara de tontos, ¿no? Durante todo, desde que el tiempo es tiempo. Y no sería pues tan quejoso ni tan complicado si no es porque se están muriendo centenas de miles de mexicanos. Y entonces, todos los días en nuestro país, el mes de enero, en promedio se murieron aproximadamente 1,000 personas al día. ¿Sí? Todo por estas irresponsabilidades, por estas negligencias, irresponsabilidades que comete. Entonces, pues sí, diríamos pobre tonto, si no es que la gente se está muriendo, y entonces le llamamos criminal. Doctora, hay material para seguir platicando, lamentablemente el tiempo se me viene encima. Te agradezco mucho, espero tener de nueva cuenta otra oportunidad de seguir platicando. Lamentablemente la pandemia todavía va para muchos meses y seguramente lo tendremos. Te agradezco mucho. Al contrario, muchas gracias por la invitación, un placer estar en el programa. Muchas gracias. Es la doctora Lauri Ann Jiménez Baile, investigadora y autora de Daño Irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México.